que iba a la iglesia conmigo, terminó el culto y se habló mucho de decretar, de declarar. Y cuando voy a subir a mi coche, a mi auto, el hermano se me acuesta arriba de mi auto y me dice, yo decreto que este auto será mío. Yo declaro, yo decreto que esto sucederá. Esta terminología se está usando mucho en los últimos años en las iglesias evangélicas y realmente deseaba ya hace tiempo hacer un video para tratar de explicar o de entender junto a ustedes si utilizar estas palabras es correcto en nuestras oraciones. Para entender de dónde nace este tipo de palabras usadas en las oraciones de las iglesias pentecostales o neopentecostales precisamente, debemos saber que esto comenzó a realizarse en los llamados movimientos de fe o movimientos de palabra de fe, que comenzó a finales del siglo XX en Estados Unidos y que rápidamente se propagó por todo el mundo y sobre todo a través de la televisión de contenido cristiano con las cadenas principales de programación cristiana, como son las de TVN en América del Sur en español, también conocido como TVN Enlace o Enlace Televisión. La idea que sostiene este movimiento es que nuestras palabras tienen poder para hacer y deshacer, respaldadas supuestamente por la palabra de Dios o por Dios mismo. Entonces, al decir yo declaro o yo decreto, estoy dándole autoridad y poder a mis palabras para alcanzar, para lograr obtener lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo deseo un auto, una Ferrari, yo por ejemplo estoy orando y le digo, Señor, yo quiero una Ferrari, voy más allá aún, soy más audaz de acuerdo a este movimiento y digo, Señor, yo declaro una Ferrari para el mes de marzo. No terminará el mes de marzo que tendré una Ferrari. Y aún más poderoso resulta ser el decreto. Entonces diría, Señor, yo no solo declaro, sino decreto que para antes del 31 de marzo tendré una Ferrari estacionada dentro del garage de mi casa. Pues bien, este movimiento pretende entonces dar este poder incluyendo este tipo de terminologías. De aquí se pueden desprender varias aristas como el término profetizar, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Pues bien, mucha gente, muchos hermanos, incluso quien les habla, en algún momento oramos así, influidos por distintos maestros que nos enseñaron a orar con esta terminología. En este momento yo hace años que dejé de orar así porque tuve la comprensión de que no era la forma correcta de acuerdo al modelo bíblico de oración, de acuerdo también a los atributos de Dios y de acuerdo a mis capacidades humanas, aún siendo un hijo de Dios. Pues bien, lo primero que deberíamos entender es que Dios nos enseña a través de su palabra que las oraciones sean rogativas, ¿sí? Sean súplicas, con temor, con amor, y aún pidiendo en el Espíritu para orar como conviene, no pidiendo para nuestros deleites y placeres, sino pidiendo a Dios cosas que nos serán útiles, que nos serán realmente de bendición para que no nos perdamos en el camino. Los ejemplos están claros en el Padre Nuestro y en muchos textos, sobre todo enseñados por Pablo. El Padre Nuestro hace hincapié en varias oportunidades diciendo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, lo que iría ya en contraposición a emitir un decreto, porque o pido o doy la orden yo, o le pido a Dios para que Él dé la orden, o soy yo como ser humano o como hijo de Dios que doy la orden. Tenemos un problema de autoridad, hay un choque de autoridad, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a los decretos, humanamente nosotros aquí, en este mundo, no cualquier persona puede dar un decreto, ¿sí? Salgamos de lo que es el tema espiritual, vayámonos
a los poderes que gobiernan este mundo, en los distintos sistemas de gobierno hemos tenido desde la antigüedad reyes, emperadores, faraones, que han tenido la capacidad, el poder de decretar como máximas autoridades de gobierno. Actualmente, bueno, los decretos son lanzados en nuestros sistemas democráticos, por ejemplo acá en Argentina, solamente por el presidente y en algunos casos por el poder legislativo. Pero aún así, el presidente tiene sus limitaciones y no puede emitir lo que a él se le ocurra, sino que tiene que estar bajo un reglamento específico. Pues bien, en nuestro caso, en el mundo espiritual, el máximo líder, el único que puede emitir decretos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Nosotros o Dios? Claramente es Dios, el Rey, el Supremo, el Soberano, el que tiene la última palabra, es Dios, es Jesucristo, quien tiene el poder de hacer y deshacer. Pues bien, hay quien me puede decir, pero la palabra en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes, que Jesús nos ha nombrado así. Está bien, pero somos pequeños reyes a comparación de él. Recuerda que Jesús es Rey de Reyes. Entonces, si nos queremos nombrar reyes, tenemos uno que está por sobre nosotros. Y además vale aclarar que al decir el Señor que somos reyes y sacerdotes se refiere a nuestra capacidad aquí en la tierra de administrar su palabra, de administrar su reino, pero no de tomar las decisiones, sino de administrar lo que Él ha planificado y ha mandado hacer. Y esto pasaba también en la antigüedad, porque existía el emperador, como el caso de los emperadores romanos, que ellos inclusive tenían poder sobre los reyes de ciertas regiones. Como imperio que englobaba diferentes culturas, su poder era tan grande que sobrepasaba incluso a los reyes de ciertas regiones. Entonces, la realidad es que te invito a que reflexiones. Si estás orando de esta manera, yo no te estoy juzgando, simplemente el sentido de este video es explicarte cuál es la realidad. No tenemos ningún ejemplo bíblico de algún hermano, algún hijo de Dios, algún apóstol, algún siervo que haya orado de esa forma, decretando, ¿sí? Símil Jesús, como si tuviera el poder. En lo personal, en lo particular, creo que utilizar esta terminología no es correcto, no hace bien utilizar la palabra decreto, porque de alguna forma nos está llenando como una especie de orgullo que puede llegar a convertirse en soberbia de creer que nosotros tenemos el control, el poder, la palabra final de todo lo que ocurre. Ahora bien, la otra palabra que se usa, declaro, es un poco más pasable, porque declaro en realidad significa decir algo o comunicar algo, y tal vez no sería tan incorrecto decirlo. Pero si la utilizamos a declaro como dar una orden al estilo decretar, bueno, ahí sí, ya nos estamos corriendo del eje que es Cristo, que es Dios, que es la autoridad final, porque Él decidirá si quiere darnos o no lo que pedimos, si quiere hacer tal o cual milagro. Será Dios el que tiene la última palabra. Pues bien, el movimiento de fe, como les comentaba al principio, continúa. Entiendo por lo que se ve que muchas personas lo han dejado, se han dado cuenta, empíricamente lo han probado y no funciona, porque si uno andaría por la vida decretando todo, imagínense en qué terminaríamos. Yo recuerdo el caso de un hermano una vez que iba a la iglesia conmigo, terminó el culto y se habló mucho de decretar, de declarar, y cuando voy a subir a mi coche, a mi auto, el hermano se me acuesta arriba de mi auto y me dice: yo decreto que este auto será mío. Y bueno, yo tuve una mezcla de sensaciones, sentí dos cosas. Por un lado, qué bueno por el hermano, y por otro lado sentí: Señor, me quedo sin auto. Entonces, usted ahí se dará cuenta que no sirve porque es Dios realmente el que sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Ni hablar de que muchas veces Dios necesita mandarnos al desierto, a procesos, para modificar nuestro carácter, para cambiar algunas cosas en nuestra vida,
y muchas veces las pruebas, las luchas son necesarias. Así que este video va para aquellos que aún siguen pensando en estas palabras como si fueran palabras mágicas, que por cierto son utilizadas en la metafísica, ¿sí? Como si fueran palabras que por sí tienen un poder para hacer tangible a través de una fórmula de decretar o declarar. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Así que me gustaría saber ustedes cómo lo están viviendo, qué sucede en sus iglesias. Recuerden que este video no tiene el sentido de condenar a nadie, sino de abrir los ojos, de que todos podamos seguir creciendo y avanzando en este camino, porque vivimos aprendiendo, hermanos. Vivimos aprendiendo y la idea es mejorar. La idea, como dice el Señor, es que vayamos santificándonos cada día esperando su regreso, es decir, nuestra reunión con Él. Dios les bendiga, no olviden dejar su comentario, me interesa mucho saber cómo están con este tema en sus iglesias y en sus oraciones. No hay problema si piensan diferente, si tienen otra idea. Estoy abierto a leerlos, a escucharlos y a seguir aprendiendo, hermanos queridos. Deja tu like si te gustó. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Bendiciones.